tal? ¿Cómo te va? Estamos en Futuro Posible. Y hoy vamos a hablar de la educación. Y nos hacemos 3 preguntas en este programa. Uno, si realmente nos interesa el problema de la educación en nuestro país. Y esto lo digo porque cuando conocemos las demandas de la gente, vemos que el tema de la educación no está en los primeros lugares. Y lo digo suavemente, porque generalmente está en los últimos lugares de las demandas de la sociedad. También otra pregunta se refiere a si cuando hablamos de educación, ¿sabemos realmente de qué se trata? Y aquí tomo las palabras de Nelson Mandela, donde dice que con la educación podemos cambiar mundos, que es un arma tan poderosa para mejorar mundos. Y por último, también vamos a saber por qué los expertos en el tema de educación dicen que hay que hacer cambios de manera urgente y necesarios. Bueno, de eso vamos a hablar luego de los auspicios con 2 expertos, porque se viene la Semana de la Educación, una movida muy interesante con el fin de concientizar a toda la sociedad. Bueno, ya venimos. ¿Te puedo hacer una consulta? Una vez que la embalás, o sea, no entra más nada, ¿no? No. Ni sale... No me preocupa que salga nada, que... Eso no, quiero que ella no pueda meter más nada. Digo, queda sellada. Está bien, bueno, no es necesario No, vamos a pasar por el free shop, tengo miedo. ¿Me podrás embalar la billetera también? ¿La puedo despachar a ella? No. Ya el año pasado la quise despachar, pero después, bueno, me agarró, bueno, en verdad la extraño, porque parezca mentira. Este año ya estamos juntos y volvimos a ser infelices. Y eso que pagué todo con quiero, el hotel, los pasajes. Pero igual, a él no le importa, se queja y se queja. ¿Qué llevan en la valija? Preguntale qué nos lleva, porque... Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Como les dije, aquí estoy con mis invitados, unos referentes en el tema de educación. Está Agustina Blanco, de Educar 2050, y Oscar Giglione, de Enseña por Argentina. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Dolores. Un placer. Bueno. Gracias por la invitación. Primero, yo decía en la apertura la duda que tengo, ¿no? Si a nosotros como sociedad nos interesa realmente el tema de la educación. Agustina. Yo creo que como sociedad no hay forma de que a la gente no le interese el tema de educación. Lo que sinceramente considero es que hay una falta de información bastante importante respecto de dónde estamos con nuestro sistema. Creo que ha habido bastante repercusión en los últimos años a raíz de una evaluación internacional que tuvo mucha difusión en la prensa, que es PISA, y eso en cierto modo ayudó a que este tema se ponga en agenda. Sin embargo, hay muchos sectores todavía de la sociedad que no están del todo empapados de la crisis educativa que estamos pasando, y creo que por eso a veces hay un poco más de conformismo del que a uno le gustaría ver.
Bueno, por ejemplo, porque yo digo que cuando uno conoce las demandas de la gente, no encuentra en los primeros lugares el tema de la educación. Por supuesto, por la situación que estamos viviendo, bueno, la gente lo que demanda es que no exista la inflación, con el problema de desempleo y también el tema de la inseguridad. Pero pareciera que no llega. Quizás cuando se conocieron los resultados de las pruebas PISA, sí, ahí a través de los medios todo el mundo empieza a hablar de educación, inclusive cuando comienzan los paros docentes. Pero realmente, Oscar, ¿qué opinás vos? ¿A la sociedad le interesa el tema de la educación? Yo coincido con Agustina, creo que en sí le interesa, y además con la educación sucede algo muy peculiar, que es que todos pasamos por el aula, ¿no? Sí. Todos tenemos una experiencia educativa. Creo que un desafío que tenemos por delante es entender cuál es la brecha, ¿no? Hoy tenemos un determinado nivel educativo y no solo enfocarnos en dónde estamos, sino dónde podríamos estar. Y esto, bueno, justo tenemos un proceso eleccionario el año que viene, creo que es un buen momento para plantearnos cuál es el potencial verdadero de Argentina en términos de educación, si queremos un país que se desarrolle, que progrese y donde muchos de los temas que vos planteabas están íntimamente relacionados con el desempeño de la educación del país. Claro. Bueno, Agustina, ¿nos podés contar entonces esta movida que se va a realizar, ¿no? Encantada. Que vos sos el motorcito. Es que cuando uno realmente cree en algo, y si en algo creo, Dolores, es que lo que más mueve a un país realmente es el talento de su gente, son estas capacidades. Y creo que a veces, no sé por qué, siento que los argentinos estamos en algún aspecto desmoralizados, porque si tuviésemos muy altas expectativas respecto a nosotros mismos, este tema no es de los de mayor urgencia, porque es verdad, la inflación y el desempleo son, pero sí son los de mayor importancia. Y la educación debe venir, el cambio y la mejora en educación debe venir como política de Estado, y hay que generar consensos. Por eso esta movida para nosotros es absolutamente esencial, porque estamos invitando realmente a la gente, a la sociedad civil, a demandar, a exigir, a informarse y de algún modo a ser parte. No necesitamos solamente involucrarnos en la política, que es, por supuesto, un lado importantísimo, sino que toda la gran movida de reformas a nivel Latinoamérica y del mundo vino desde la sociedad civil. Esto ha ocurrido claramente en México, está ocurriendo en Perú, está ocurriendo en Colombia. Los presidentes finalmente se han cargado esta mochila de decir, no puedo pasar a ser parte de un gobierno o liderar una nación si no pongo la cartera educativa en la agenda. Lo que está ocurriendo la semana que viene, trato de sintetizar, se ha formado un grupo conformado por 60 ONGs que de algún modo están involucradas con educación y forman parte de este grupo que se llama Semana de la Educación. La semana que viene, entre el domingo y entre el 7 y el 13, se ha declarado la Semana de la Educación y tiene varios eventos en paralelo. El martes, decime si me equivoco, el martes 9, hay un foro de calidad educativa que se llama Sobre el derecho de enseñar y aprender, que lleva a cabo Educar 2050 en la UBA de Derecho. Van a colgar un semáforo simbólico en el obelisco, así como Techo a veces cuelga sus casas, en este caso va a haber un semáforo que representa este simbolismo de qué parte de la ley, la última ley de educación es la Ley Nacional del 2006, tiene un montón de aspectos que son realmente de mucho valor y algunas cosas se cumplen y unas cuantas cosas no se cumplen. Eso es lo que representa el semáforo y hay unas cuantas reuniones en paralelo que organiza RAP, que organizan varias de las ONGs como para simplemente decir estamos todos juntos empujando por este tema. Bueno, me parece brillante la idea, bueno, obviamente es para concientizarnos a todos, ¿no? De la gran herramienta de la educación para salir de la pobreza. Y lo tomarán los políticos porque, ya comienza también la campaña, digamos, para la elección del año que viene. Y Oscar, ¿cómo ves a los políticos con respecto a este tema? Creo que es parte de nuestro desafío, es realmente que, como decía Agustina, la sociedad civil sea la primera en poner en agenda estas situaciones. Y creo que los políticos tienen un especial interés en atender las cuestiones que vienen de la sociedad, entonces cuanto más levantemos este tema y más repercusión tiene, y más, lleguemos a puntos de acuerdo sobre aquello que tiene que mejorar, los políticos lo van a tomar más directamente. Nuestro trabajo en la Semana de Educación es dirigir una parte importante del mensaje a los equipos políticos, a sus equipos de educación, para que vean que todo este trabajo mancomunado de la sociedad civil necesita tener eco en políticas públicas concretas. En este caso es muy concreto.
no hay un tema particular con la ley, no es una mala ley, una ley deficiente, es una ley votada, consensuada, democrática, que necesita que nosotros tengamos más responsabilidad en la implementación de esos resultados. Tenemos un semáforo, hay discusiones y de eso esperamos que los políticos tomen y digan, bueno, en mi próximo desarrollo político me animo a decir que lo voy a cumplir de esta manera y de esta manera. Sí. Bueno, también me imagino que los políticos tampoco tienen que saber de todos los temas y deben asesorarse, ¿no?, con respecto, bueno, a la educación. Si sabemos cosas básicas que están sucediendo en el país, es que el 50% de los jóvenes no terminan el secundario. Obviamente, esta mitad de los jóvenes en Argentina van a tener un trabajo muy pobre si lo tienen el día de mañana, y bueno, ya estamos pensando en un futuro del país muy difícil. O sea, bueno, la pregunta es, ¿lo tomarán entonces los políticos realmente al tema de la educación pensando en un futuro? Porque también sabemos que, los políticos quieren que los vote la gente. Y entonces ellos se animan a solucionar las demandas de ese momento, digamos, de la gente. Si no hay una movida muy grande, como ustedes dicen, del tema de la educación, que la sociedad civil empuje a los políticos, bueno, va a ser muy difícil. Yo creo que hay dos tensiones. Una es la que vos decís, la mirada a veces de corto plazo por nuestra coyuntura política y la mirada de largo plazo por esta necesidad de tener un plan estratégico educativo, y algunos de los países que mencionaba Agustina están en esa línea. Y la otra tensión es la política pública y el aula, ¿no? ¿Cuánto de esa política pública que es trabajada en un ámbito a veces académico, a veces político, llega realmente al aula, y especialmente a las aulas que más necesitan que esas políticas lleguen? Sí. Oscar, nos vas a contar, justamente que estamos hablando de este tema, nos vas a contar qué hacen con la fundación de ustedes. Sí. Enseñar por Argentina es un esfuerzo por reclutar a jóvenes profesionales talentosos y motivados que salen de nuestras universidades para que enseñen por 2 años en escuelas en contextos más desafiantes, mayor vulnerabilidad, buscando contribuir directamente a mejorar la calidad de la educación en estas comunidades y a la vez crear un movimiento de jóvenes profesionales que tienen una característica muy especial, que es el liderazgo, para que a partir de esta experiencia, después de los 2 años, sigan en el ámbito educativo o en el ámbito empresarial o en el ámbito político, haya personas con una mirada muy clara sobre cuál es la necesidad para mejorar la calidad de la educación. Entonces, hace 4 años que estamos trabajando, vamos por el 5º año con alguna experiencia que estamos por empezar en Salta también, y la idea es que estos jóvenes que surgen de nuestra propia universidad sean los protagonistas de un espacio político, público, privado de los próximos 5, 10, 20 años. Somos parte de una red que se llama Teach for All y que replica esta iniciativa hoy en 35 países, y nos nutrimos mucho de esta experiencia global y diversa de cómo atacar un desafío que en definitiva puede ser diverso, pero es único, que es lo que sucede en la sala de clases. Y la pregunta es, ¿están seducidos estos jóvenes? ¿Quieren seguir luego la carrera del magisterio, de la docencia? Nuestra experiencia es que el 60% de aquellos que hacen esta experiencia de 2 años siguen en educación, cuando a veces sus carreras de base eran otras, y el resto, de alguna manera, a través de Enseñar por Argentina, sigue vinculado con temas educativos, pero de distintos sectores. Y creo que ahí está un poco como esa ambición de enseñar y contribuir desde distintos lugares, porque si solo contribuyéramos desde la educación o solo desde la política, pasaría algo que creo que mencionaba Agustina, de desarticulación. Y acá tenemos la oportunidad de articular esfuerzos. Hoy somos 60 ONGs haciendo esta Semana de la Educación. Sueño con ver la Semana de Educación en 5, en 10 o en 20 años, donde todos estos jóvenes que pasaron por Enseñar por Argentina, desde sus lugares de influencia, sean parte de esta semana y levanten mucho más el mensaje desde la sociedad civil. Bueno, Agustina, esto tiene que ver también con la región, ¿no? Y yo te voy a dar el caso de Ecuador, que seguramente lo conoces, donde, bueno, se le da prioridad, obviamente, al tema de la educación, y entonces aquellos jóvenes que egresan de la secundaria con mejores calificaciones son los que luego van a seguir la carrera de magisterio, que obviamente es la carrera principal en este momento en Ecuador. Diste en la clave, absolutamente. Rafael Correa, y uno pensaría casi contrario al instinto inicial, que ideológicamente estaría en contra de una batalla política tan grande como implicó todo esto. Bueno, Colombia es uno de los países que viene a la vanguardia. Él hasta ha llegado a organizar manifestaciones de la calle. Le pide a la sociedad que salga a manifestar, que tiene un interés muy fuerte en cartera educativa, y crearon y hicieron constitucional una ley que implementó el Instituto de Evaluación Docente, por decir, esa es la batalla de las batallas, realmente. Nosotros estamos
todavía varios pasos detrás de eso. Pero la clave está, hoy se sabe esto, porque ya se ha analizado mucho todo lo que tuvo que ver con las evaluaciones más sofisticadas que se hacen a nivel internacional. La variable que más incide en el desempeño de los alumnos es la eficacia docente. O sea que hay un montón de cuestiones de política educativa que son teclas fundamentales, pero en última instancia es el docente con la experiencia del aula el que mueve la aguja. ¿Y qué está pasando en Argentina? Yo estoy muy contenta que hace una semana acaban de finalmente aprobar la ley de Ciudad de Buenos Aires, también crearon en realidad llamaron la unidad de evaluación, pero no tanto por la evaluación en sí, sino porque el foco finalmente se está poniendo en el docente. Lo que vos mencionaste, en Argentina, de la forma en que un docente accede al cargo, por ejemplo, primario, es solamente a través de conseguir un título de los 1.200 Dolores institutos de formación docente que hay en el país, totalmente atomizados, con una disparidad de calidad inmensa, que fue producto de su momento cuando ingresaron muchísimos más chicos en forma masiva al sistema. Entonces fue necesario, pero no hubo estándares, no hay una evaluación para el acceso a la profesión, no hay una evaluación para los maestros ni para los profesores. Entonces, en cierto modo, lo que se genera es una situación a nivel docente que es muy difícil de generar condiciones que represtigien esta profesión, porque todos los países tienen evaluaciones de ingreso a la carrera, evaluaciones de ingreso a la profesión, profesionalización continua, todo lo que hace al eje principal de cualquier reforma educativa, que es el docente, y de vuelta, esa experiencia en el aula con los alumnos. Seguro, Oscar. A ver, ¿qué nos pasa como país con respecto a la región? Porque si otros países vecinos están haciendo las cosas mejor, y nosotros, habiendo tenido esta ley también de educación, donde, bueno, existe a través de ella la secundaria obligatoria, por ejemplo, y muchos otros ítems importantes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos está sucediendo como país? ¿No se implementan lo que se ha sancionado? ¿Qué nos sucede? Que estamos en desventaja con respecto a la región, eso es lo que digo. Mi respuesta tiene dos intuiciones primeras. Una es un tema de que falta un diagnóstico más claro, ¿no? O sea, hay que invertir más en mejores diagnósticos, más profundos. Agustina mencionaba las pruebas PISA, sin duda son parte de un diagnóstico, pero no pueden ser el único, ¿no? No podemos regir la política educativa solo por una prueba internacional. El tema es que hoy es lo único que tenemos, o casi lo único que tenemos. Y podemos hablar de otro tipo de evaluaciones como las Operativos Nacionales de Evaluación Educativa, que además los resultados no llegan a lo que yo te decía antes de la escuela, ¿no? Yo soy director de la escuela y si recibo los resultados de la evaluación educativa por región 3 años después, yo no puedo hacer nada con eso. Necesito mejorar mi información, esa es como una primera intuición. Y lo segundo, volviendo al principio, tiene que ver con la conciencia pública. No podemos estar conformes con un sistema educativo simplemente porque la escuela se abre y creemos que se dictan clases. No, tenemos que ser más ambiciosos que eso. Creo que la respuesta a tu pregunta es, hay otros países que tienen una mirada más ambiciosa de lo que esperan de su sistema educativo. Algunos tienen mayor claridad en ese sentido, otros menos, pero se animan a innovar, se animan a mirar hacia afuera. Argentina en ese sentido creo que tiene todavía un camino por recorrer. Bueno, muy bueno lo que ustedes están diciendo, ¿no? Y compartiendo aquí con la audiencia, porque mientras no haya una articulación entre todos, digamos, sociedad civil, empresariado, medios de comunicación, políticos en el tema, va a ser muy difícil tomarlo como prioridad, ¿no, Agustina? Sí, y me gustaría retomar un punto que mencionaste. Vos comentaste sobre un indicador que es para mí un indicador de una gran alarma, que es la mitad de los chicos que ingresan al secundario no egresan, y también mencionaste cómo sería un comparativo, que no es la idea poner en el ranking de nada, pero ¿dónde estamos posicionados? Argentina, que fue un país que se caracterizó por su alta calidad educativa, ¿dónde estamos posicionados hoy, Dolores? Y si esto no nos despierta, y si esto no nos genera un cimbronazo, creo que es como que nos está faltando un poco del alma de lo que implica empujar fuerte por el progreso de la nación. Te puedo compartir así a grandes rasgos algunos de los, por lo menos de los indicadores que a mí más me tocan el corazón.
Nuestros chicos, nomás por volver a PISA, hubo 8 países latinoamericanos, ya ni nos comparamos con Finlandia ni con Shanghái, que es el número 1. Dentro de la región estamos, por ejemplo, en lengua detrás de Chile, de Brasil, de México, de Costa Rica, de Uruguay. Solamente Perú todavía está mostrando desempeños inferiores a Argentina, con una diferencia. Perú puso en agenda el tema de educación desde hace 10 años y tiene una pendiente positiva que es impresionante. Argentina no ha hecho ningún tipo de mejora en los últimos 10 años, ni en el área de lengua, ni en matemáticas, ni en ciencias. Y estamos, y este es uno de los indicadores que sinceramente te digo más me duelen. Nuestros chicos, casi el 75% de los desempeños de alumnos en matemática no alcanzan el nivel básico de lo que se espera a nivel mundial. Es una cifra tremenda. En comprensión lectora, la mitad de nuestros chicos no llegan a ese nivel básico y lo mismo ocurre con ciencia. Entonces, si el mundo es cambiante y creo que la única constante hoy en día es el cambio, y nosotros sabemos que el aula del pasado no sirve más porque hoy el mercado laboral exige características absolutamente distintas, de dinamismo, de pensamiento crítico, de solucionar problemas. Todo eso no está ocurriendo. Nuestra aula sigue siendo memorística, aprendizaje pasivo. No ocurre lo que está ocurriendo en aquellos países que se despertaron y dijeron o preparamos a nuestros chicos como corresponde o no podemos acceder a un proceso de prosperidad. Ojalá nos despertemos, ¿no? Y aquí yo escuché también a un experto en el tema donde me decía que, a ver, la clase dirigente solucionamos el problema porque mandamos a nuestros chicos a la escuela privada. Entonces, de ese modo, no tenemos el gravísimo problema de cómo está funcionando la escuela pública. Lamentablemente es así, pero no, es una realidad. Yo lo que digo, esta prueba PISA son de los menores de 15 años, ¿no? Es tomada los chicos de 15 años, que bueno, seguramente son los que dejan también la escuela secundaria. No, en realidad es una evaluación muestral, no es censal, ¿no es cierto? Es una muestra, se evaluaron 4.000 y pico de chicos de todos los sectores de origen socioeconómico y lo que muestra es, una deficiencia abismal en cuestión de desempeños de todos los estratos. Desde ya la brecha es enorme, la desigualdad en Argentina fue creo que la mayor de la región, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque no es calidad, pero tampoco es equidad. Y hay que tener muy en cuenta esta ecuación. Y los chicos que vienen de los colegios, de los mejores colegios privados, tampoco llegan a acceder. Solo el 1% accede a lo que ellos, la gradación de PISA, por nombrar algo, es de 1 a 6. Solo el 1% accede a esos desempeños de excelencia. Con lo cual creo que es importante interpelarnos como sociedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué aprendemos de aquellos países que están realmente invirtiendo en una política educativa inteligente de mediano y largo plazo? Bueno, y hacer pedagogía, ¿no? De ustedes, me imagino, de los medios de comunicación, todos, un poco informar a la sociedad de, lo necesario que es dar prioridad al tema de la educación. Y Oscar, nos dicen que nos tenemos que ir, pero bueno, te dejo que cierres el programa, sí. A ver con esta movida impresionante. Yo creo que el cierre tiene que ver con invitar a la gente a sumarse, claro, y tener una mirada de humildad. No tenemos todas las respuestas, no sabemos, no hay un botón, una fórmula, una ecuación, no hay que ponerse en un lugar antagónico, yo tengo la solución, vos no, vos sos parte del problema. Hay que con humildad abrir, discutir, llevar a la acción políticas concretas que respondan a las necesidades concretas que hoy tienen nuestros estudiantes. Invitados todos. Bueno, invitados todos, como dijeron Agustina, Oscar, la movida está en el Obelisco, van a ser informados por todos lados del debate que se va a hacer con todas las ONG y bueno, participemos escuchando y informándonos de toda esta movida, ¿no? Exacto. Bueno, los felicito y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los espero el martes que viene.